Compra y venta de casas en Cuba. Un tema con mucha tela por donde cortar. Muchas preguntas al respecto que hoy estaremos dando respuestas. Para hablar de estos temas inmobiliarios al 100%, cuento con un invitado y de él y de su labor estaremos hablando más adelante. Yo que tú me acomodo y continúo viendo este video porque esto comienza ya. En 2024, el mercado inmobiliario en Cuba está experimentando cambios debido a las reformas económicas implementadas en los últimos años, sumándole algunos factores adyacentes notables como la emigración masiva. Nuestra primera parada, obvio, como pueden ver, va a ser en un apartamento en venta. Estamos empezando primeramente por la sala del primer apartamento. Aquí tenemos con espacio directo al cuarto, a la cocina y al balcón que vamos a pasar anterior. Vamos para acá. Estamos viendo balcón directo a la calle y sobre todo amoblado aquí, es decir, con huevo comedor que se puso aquí actualmente. Esto se queda dentro del apartamento en una posible venta. Y las vistas que tiene, increíble. Decirles que este se encuentra ubicado justamente en G y 25, así que miren las vistas que tienen desde el balcón. Está el primer cuarto del apartamento, que es el que tiene entrada directa por la sala. Este está viendo, está la cama que también se deja. Aquí tiene las ventanas directas a la calle también. Y esta ventana directa al edificio al lado. Sí. Tiene todo muy ventilado. ¿Entiendes? Aquí está el closet del apartamento y sobre todo, prácticamente lo que está acá se deja. La casa incluye todo lo que tiene, en plan la cama. Menos el refrigerador, la lavadora y sobre todo el televisor, pero mientras todo lo demás se está quedando dentro del apartamento. Okay. Aquí tiene directamente una entrada desde la cocina, de todo directa al baño, para que el que vaya al baño no tenga que pasar por ninguno de los dos cuartos. Pasa por esta entrada, que ahora mismo está puesto en el refrigerador, pero se puede quitar actualmente. Vamos pasando al baño. Están viendo la calidad y la dimensión del baño, tiene todo. El lavamanos, la cocina, tiene agua caliente y agua fría actualmente. Vamos a pasar al segundo cuarto. Segundo cuarto igual, bastante grande. Tiene sobre todo, que es una de las partes más importantes, tiene su closet, que es más grande, ventana independiente y sobre todo tiene la entrada independiente de la casa, que es decir, muchas personas cierran la mitad del apartamento y esta parte la cogen para renta. Es una posibilidad que tiene el apartamento para el que quiera comprar aquí en el Vedado, sobre todo para inversión, tiene esa posibilidad. Vamos a pasar ahora. Esta es la parte que tiene la entrada independiente, una de las entradas del apartamento. Esta viene siendo por donde sube las escaleras, la otra sí viene siendo enrejada. Sí. Esta parte acá viene siendo un hallcito donde están dejando algunas cosas, materiales de construcción. Sí, como un descanso. Exactamente. Y tiene uno de los refrigeradores que después a la hora de la venta se decide cuál de los dos se va a dejar. Esta es una de las características importantes del apartamento que se los comentaba anteriormente. Sobre todo, tiene ese cuarto acá y tiene este baño que también si quieren modificarlo o no, se deja sobre todo para la parte de la renta. Sí. Se cierra esta parte donde estoy parado actualmente, ¿me entiendes? Con una puerta, no es con una pared, con una puerta. Se cierra la otra, incluso puedes tener dos apartamentos en uno mismo. Sí, claro, aclarar que eso es una idea o un punto de vista que tú estás dando. Exacto, como... Sí. Exacto. Como tal, si la persona quiere claro, tenerla para vivir o comprarla para vivir, como quiera se puede dejar acá. Aquí tenemos sobre todo poner los lavamanos y aquí pasamos directamente a la cocina. Acá también tengo un apartamento en su carretera porque se está viviendo actualmente. Un apartamento que tiene la cocina, sobre todo queda directo a la sala y directo a un cuarto. Sí. Tiene la entrada por acá, como le estaba comentando, del baño y sobre todo por acá todo se ve impecable. Se están dejando varias. Y cuenta con un calentador. Exactamente, el calentador de agua que le da a esta parte de acá y a la parte del baño también. La primera casa que vimos sobre todo está valorada en $30,000. Exactamente. ¿Por qué? Factor muy importante, ubicación, zona turística, muchos negocios cerca, está a una cuadra del Hospital Calixto García, es decir, para los que viven en Cuba saben las ventajas, es decir, mucho más agua que entra por dos calles diferentes. Otro factor importante, balcón a la calle. El garaje que tiene el apartamento, 2 cuartos y 2 baños, es decir, que cada uno tiene su independencia total, y es decir, su cocina sin ningún detalle constructivo, y esas son las cosas más importantes que tienen de por qué vale esto. Ahora pongámonos cómodos y con un café vamos a darle la bienvenida como se merece a nuestro invitado. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Gracias. Cuéntanos sobre ti y un poco sobre tu labor y profesión que se relaciona muy bien con el tema de este video. Como estaba hablando anteriormente, mi nombre es Pedro, llevo ya 1 año y unos meses actualmente en el sector inmobiliario acá en La Habana. Llevo desde más o menos 6 meses trabajando en el Vedado directamente
y les puedo hablar un poco sobre este mismo tema, cómo serían las diferentes características y sobre todo las ventajas que es trabajar con un gestor inmobiliario acá en Cuba. Cuéntanos entonces qué viene siendo un gestor inmobiliario en Cuba. Un gestor inmobiliario es sobre todo una persona capacitada en un área específica o un tipo de casa o apartamento específico en una zona, ¿entiendes? Y esa persona les ayuda a ustedes a encontrar las mejores ofertas dependiendo de las características y el presupuesto con el que usted cuenta para comprar un apartamento o casa. En este caso nosotros también nos evidenciamos y mejoramos también su proceso en cuanto a agilidad en la parte de la compra y venta de la casa, los trámites, ¿me entiendes? Los asesoramos en todos los procesos necesarios y así ayudamos que su venta sea lo más segura y rápida posible. Entonces, ¿qué beneficios tendría trabajar de la mano de un gestor inmobiliario en Cuba? Actualmente, trabajar con un gestor inmobiliario en Cuba sería, en cuanto a la calidad de sus procesos, mucho más rápido, sobre todo, y mucho más económico también. Para otras partes, evitarías el miedo, sobre todo, de las estafas o cosas que pueden pasar en este tipo porque las personas no conocen. Nosotros, como gestor inmobiliario y personas capacitadas, tenemos la facultad, la potestad y sobre todo el conocimiento, la experiencia para también ayudarlos a ustedes en todos los procesos desde que inicia, cómo ver los apartamentos, las características, sobre todo trabajar en cuanto a la negociación del precio y los trámites finales, que la gente piensa que es muy rápido, pero lleva su proceso, lleva firma, lleva verificaciones y es muy importante que cada cual sepa y esté seguro de lo que va a hacer. Sí. Tenemos más o menos entre 9 y 10 metros de amplitud. Se viene haciendo el balconcito con vista a la calle. Sí. Esta parte es para el sol, si lo quieres hacer. Cada uno de los dos cuartos que tiene el apartamento con su baño intercalado. Tiene entrada porque los dos cuartos. Este lugar viene siendo 4x4, con su closet que lo tiene atrás. Con su bañito. Esta es la cocina. Bueno, El patecito de allá. Sí, es como un patecito, sí. parecito por acá. No, y allá atrás otro bañito. Y acá atrás este es el baño de servicio. ¿Es un baño ahí? Sí. Un baño de servicio. Atrás. Ya. Ok. Ya tiene el gas de la calle Calentador. El calentador. y calentador. Incluye el calentador. Ya. Bueno, el apartamento que vimos ahorita mismo, abajo en Quinta y sobre todo, tiene muchísimas ventajas, sobre todo, y el precio actual es de 35.000. Es una variable. Si hacen una muy buena oferta, el apartamento en cuanto a precio puede bajar un poco. Características importantes: sala de 10 metros de longitud. Esa es una de las cosas muy importantes. Balcón a la calle, sobre todo con una iluminación espectacular. Otro factor importante: 2 cuartos climatizados los dos. Sobre todo tiene posibilidad de garaje cerca y tiene un baño intercalado. Es decir, que todo el mundo tiene posibilidad de ir al baño y no tienes que salir del cuarto directamente a ningún lugar, pasar por pasillo e ir hacia allá. Sobre todo se toca y se entra al baño. Y factor importante, muy importante: no falte el agua. Se interna debajo del apartamento, es decir, porque abajo lo que hay son oficinas. Es decir, que no tienes un inquilino abajo que te moleste ni nada por el estilo y que gaste agua por ti. Lo tienes ahí. Sobre todo tiene 2 baños, el baño principal y el baño de servicio, y sobre todo tiene gas de la calle y agua caliente en toda la casa, que es uno de los factores de por qué vale eso y se puede rebajar. Un elemento bastante interesante que es necesario debatir en este video es el tema de los factores que influyen en el valor de una casa en Cuba. Bueno, actualmente está influyendo mucho el valor de la emigración y sobre todo el lugar, la ubicación, que es una de las partes más importantes. Se dice un dicho de que puedes comprar la peor casa en una mejor ubicación y la casa va a valer muchísimo. Entonces, uno de los factores más importantes es ese, actualmente en Cuba, ese factor de la emigración, porque muchas personas se están yendo, necesitan esa cantidad de dinero y entonces lo venden lo más rápido posible, lo tratan de venderlo así y por eso son las rebajas, incluso astronómicas que se ven. El factor segundo es la parte de la ubicación, con el dicho que le di anteriormente, y lo que viene siendo después las áreas que tiene el apartamento, es decir, la cantidad de cuartos, la cantidad de baños, si tiene posibilidad de garaje o no, ¿me entiendes? Si tiene terraza, si es de 1, 2 o 3 pisos. Entonces esos son los factores que actualmente están haciendo que una casa tenga o no valor. Uno de los factores también importantes para definir o no el valor de una propiedad viene siendo el año de construcción, es decir, si es antes o no del 1959. Qué interesante eso. Entonces,
Esa es una de las cosas que también tiene que ver, sobre todo en el área del Vedado, para definir si la casa puede o no vale más o menos de lo que usted está proponiendo. Mencionaste algo bastante curioso que me gustaría indagar contigo sobre eso, el tema de la gran cantidad de casas que hay ahora como factor influyente, vamos a decirlo así, por el tema de la emigración. ¿Cómo influye eso ahora en el tema venta y compra de casa? Actualmente está influyendo mucho, sobre todo por la parte de los precios. Muchas personas por la agilidad o por la rapidez, por así decirlo, por el apuro, como decimos nosotros los cubanos, de vender una casa y de tener, sobre todo el dinero nomás, hacemos esto, trabajamos la casa a un precio que está bastante asequible para algunas personas y lo venden. Entonces esto es muy importante. Sobre todo eso define de la necesidad del vendedor. Hay casas que valen lo que las personas o los dueños están pidiendo y entonces otras que por apuro lo venden así. Y entonces eso influye y no todas las personas tienen ese mismo apuro y tienen esa misma gana de vender. Entonces por eso hay algunas casas que se ven muy altas y otras muy bajas, incluso con las mismas características. Entonces por eso es que influye mucho el factor de la migración. Okay. Uno de los apartamentos que hablamos anteriormente. Este viene siendo la sala, ¿entiendes? Vamos a pasar incluso ahora al cuarto. Este es el cuarto. Incluso tiene mucho más amplitud que la sala. Tiene una cama, tiene sobre todo esto para poner la ropa y miren la amplitud que tiene espacio a personas que esto es un cuarto que quieran poner 2 camas, otro closet, alguna cosa acá, ¿entiendes? Una mesita, un aire, un refrigerador, ¿entiendes? Ese es el espacio que tiene. Sobre todo, parte del baño, que tiene su ventilación directa al patio, esos son los detallitos. Baño, la taza, ¿entiendes? Y aquí es donde la gente se baña. Esta es la cocina, ¿entiendes? Siempre tiene agua acá, sobre todo, y tiene el patiecito atrás. Ventilación y vista al otro apartamento, sobre todo al otro edificio. Sí, aquí tiene el balcón con estas vistas. Bueno, el tercer apartamento que vimos, que como estábamos hablando anteriormente, vamos a hacer sobre todo un bajón, es decir, en cuanto a precio. Este apartamento que vimos por sus dimensiones y sobre todo por el piso en el que está actualmente, vale $12,000 con posibilidad de rebaja también. Es decir, el apartamento, sobre todo que es en una entrada, sobre todo tiene interior, ¿entiendes? Tiene 3 apartamentos en este mismo piso, sería el segundo, y baja por qué precio. Tiene un solo cuarto, ¿me entiendes? Un solo baño, la cocina es un poco pequeña, pero sobre todo tiene todas las características de un apartamento en construcción capitalista. Y sobre todo tiene unos detalles leves en el baño, que por eso es que le rebajan el precio. ¿Por qué no se pone en 10,000, 9,000, 8,000? Es una de las preguntas que seguro se están haciendo ustedes. ¿Por qué? Por la ubicación. Está pues en 25, entre 8 y 10. Esa ahora mismo es la dirección actual del apartamento. ¿Qué pasa? Como está a una cuadra de 23 y a 2 de 23 y 12, que es la zona donde actualmente se están comprando todos los insumos, comida, sobre todo la parte del transporte también. Por eso es que actualmente vale ese precio, por la ubicación que lo hablamos anteriormente. A ver, Pedro, quiero que me hables de un tema bastante candente relacionado con todos estos aspectos que son las estafas y ser estafado a la hora de la compra y venta de casa. Bueno, actualmente, sobre todo por la desinformación que hay en la población por esto mismo, hay muchas personas que han sido estafadas. ¿Por qué? Porque al principio, sobre todo, las personas tienen diferentes tipos de pagos, sobre todo aquí en Cuba o en el extranjero. Y mayormente necesitan seguridad. Han sido estafados porque en el paso de las cuentas, sobre todo en el pago al extranjero, las personas, sobre todo, hacen un pase falso, la persona hace los trámites en Cuba y se termina estafando a la persona. En vez de que tú hagas la compra y venta, es decir, que tú firmes y digas que tu apartamento pasa el nombre de otra persona, ya todo es reversible. Es decir, de que antes de tú hacer todos los trámites y hacer todo lo del dinero, tienes que saber de que tu pago está bien hecho, de que la persona se cercioró de que tu casa está como ella busca y sobre todo de que tú y el precio que tú pusiste está bien. Revise todo el dinero, revise el pago en tarjeta, en el extranjero o sobre todo en dinero físico, moneda nacional o en USD, y después de eso es que
procedes a hacer la firma. Por eso es que, por esta desinformación, porque por estas cosas no se ponen por el televisor ni nada por el estilo, por esta desinformación es que muchas personas han sido estafadas en este caso. Ahora te pongo un caso hipotético. Yo soy un comprador, voy a una casa, me gustó y la compré. ¿Qué factores o qué elementos tengo que tener presentes? Bueno, primeramente, sobre todo, que hayan concordado bien en cuanto al precio del apartamento. Ok. Eso para mí es lo más importante, sobre todo en estos comienzos. Acordaron el precio, todo bien. Segundo paso es ir a hacer la tasación del apartamento en notaría. Sí. Sería, cada municipio tiene una tasación diferente dependiendo de las características, sobre todo constructivas del apartamento. Vedado vale un poco más, Playa vale un poco más, en sentido de Habana del Este, San Miguel, 10 de octubre valen un poco menos. Entonces ese sería el primer factor y la primera cosa. Lo segundo, después de tener la tasación, es ir al banco y hacer el llamado cheque de gerencia. Cheque de gerencia sería ese valor que te pone el notario por la característica y la ubicación del apartamento, ¿me entiendes? Se hace eso en un papel y sobre todo tienes que ir al banco. El comprador paga esa denominación al banco, ¿me entiendes? Y después ese pago se le da directamente al vendedor al final de todas las acciones que se hacen en la compra y venta. Y el último paso sería volver a la notaría ya con el cheque de gerencia y todos los papeles listos, y ya ahí se redacta el documento, se ponen todas las características, sobre todo del apartamento, los datos del vendedor, ¿me entiendes? Y del comprador actual. Se realiza el documento y se hace la firma correspondiente. El último pago es el pago de los impuestos al Estado. Es decir, cada compra y venta tiene un por ciento, sobre todo en estos momentos viene siendo como un 4%, el por ciento, y al final, ya después que se termina todo eso, es que se recibe el dinero en el banco, ¿entiendes?, de cheque de gerencia, y puedes tener tu casa sin ningún problema. Yo, al igual que ustedes, estoy aquí con este video y con Pedro aprendiendo muchísimo de temas inmobiliarios aquí en Cuba. Tanto es más que obvio que pongan ustedes también allá abajo en la parte de los comentarios sus impresiones, criterios, opiniones acerca de todo lo que estamos viendo en este video. Independientemente de todo lo que hemos tratado en este video, sé que muchas personas van a decir, ¿por qué me estás contando esto? Si en Cuba hay muchas personas con realidades diferentes, que no tienen dinero ni posibilidad para pensar en comprarse una casa. Entonces quiero que tú me ayudes a responder quiénes y por qué compran casas en Cuba. Bueno, actualmente muchas personas compran casa en Cuba porque es una oportunidad buenísima en el caso de las personas que tienen posibilidad adquisitiva, que vienen del extranjero, a vivir en Cuba sus últimos años, ¿me entiendes? O otras personas quieren remodelar casas o apartamentos para después vivir cómodamente allí o hacer negocios. Podría decirse también, la gente compra casas en Cuba para inversión de algún tipo inmobiliario. Pero, por ejemplo, detrás de ti, una cafetería. Exactamente. Un ejemplo, se buscan mucho casas puerta a calle o casas que tengan posibilidad de garaje para hacer lo que está ahora mismo en Cuba, venta de garaje, o lo que se está mucho en el boom actualmente en Cuba, gracias a lo que pusieron, serían las MIPYME, ¿me entienden? Que mucha gente lo buscaba. Entonces eso sí es un factor importante. Sobre todo, se busca casa en Cuba, resumiendo, para hacer negocio, renta o compra de cualquier producto y después revenderlo en una tienda para hacer un tema de mecánico o cualquier cosa así. Y lo otro para terminar los últimos años en Cuba de alguna persona que tenga familiares en el extranjero. Ahora bien, esta pregunta e interrogante te la formulo en base a muchos comentarios de mis seguidores, que les mando un saludo a todas esas personas que siempre están ahí constantemente comentando y haciendo preguntas y dejando sus dudas. ¿Qué tiene que hacer un extranjero o una persona que no es cubano para hacerse de una casa en Cuba? Bueno, actualmente de los apartamentos que vivimos, sobre todo por el precio, la mayoría son extranjeros los que preguntan de muchos países, Guatemala, México, España, Estados Unidos sobre todo, que buscan apartamentos acá en Vega y ese precio. Para comprarse un apartamento en Cuba tienes que tener, sobre todo, muchas personas buscan una persona que está aquí en Cuba, que sea familiar, pero si quieres comprarla y ponerla a tu nombre, tienes que tener algo en Cuba, es decir, ser ciudadano cubano o tener alguna residencia de algún tipo. Sobre todo, esos son los únicos requisitos que tienes que tener para poderte comprar un apartamento o casa en Cuba.
de ser una persona que está afuera y quiere comprar, tienes que tener esos dos requisitos. Ser residente o ser ciudadano cubano. Esos son los requisitos más importantes para tener. Y sobre todo tener dinero para comprar. No, obvio. Entonces, lo más importante. sobre todo, lo más importante son esas tres cositas. Ser residencia, tener ciudadanía o sobre todo tener dinero para comprar la casa de tu sueño o la casa que buscas en el lugar que buscas. Después de un arduo recorrido, como se pudieron dar cuenta en este video que hicimos muchísimas paradas, visitamos casas. Bueno, en este caso me gustaría especificar en este punto del video que, como pudieron darse cuenta, no eran casas de todo, eran apartamentos, pero esas eran las ofertas actuales con las que contaba el señor Pedro. Así que creo que es importante aclarar esto, a pesar de que el tema general era del tema inmobiliario, ¿saben? Pero bueno, sí me gustaría dejar bien claro eso antes de que comenten algo que no es, ¿ok? Entonces, como les decía, ya vamos de esta manera a concluir el video. ¿Qué tienes que decir al respecto, Pedro? Bueno, nada, lo que quería decirle era que verdaderamente son los apartamentos que teníamos disponibles que se brindaron Exacto. a hacer el video. No a todo el mundo le gusta que venga alguien a hacer video y lo suba tanto a las redes sociales. Bastante complicado Bastante ese tema. complicado. Nada, quería decirle que verdaderamente son apartamentos, no casas exactamente. Casas se venden bastante rápido, aunque ustedes crean que no, y con bastante precio, ¿no? La última que se vendió fueron 150.000. 150K, como dicen muchos. Y eso impacta a muchas personas que dicen, ¿por qué comprar en Cuba una casa? Con ese dinero puedo hacer otra cosa. Exacto. Pero sí, siempre hay Estamos personas... hablando de sí, bastante dinero. bastante dinero. Y con bastante, sería bastante dinero en otros países también. Entonces, decir eso, que fue un día arduo, nosotros tenemos que caminar mucho, visitar mucho, hablar mucho con muchas personas. Nuestro teléfono siempre está sonando. Sí. Y nada, decir... De hecho, importante respecto con ese tema, para interés de ustedes, ahí abajo en la descripción va a estar el contacto de Pedro, Exactamente. que si quieren gestionar algún tema inmobiliario en Cuba, creo que van a tener una buena opción con él. Ahí abajo en la descripción va a estar sus redes sociales, su número de teléfono, que me dio permiso para ponerlo, y también los datos y las direcciones de los apartamentos que vieron en este video para su consumo, para aquella persona que sienta algún interés por ellos. Así que toda esa información la van a tener abajo en la parte de Bueno, nada, como él mismo decía, tienen mi número, pueden escribirme, puedo ayudarle incluso en tasación de apartamentos, puedo ayudarle a algunos trámites, alguna duda que tengan, sobre todo los apartamentos que vieron, si les interesa verlo, si tienen un familiar en Cuba o ustedes mismos que pueden hacerlo, lo podemos enseñar, podemos hablar, si les interesa, podemos agilizar la compraventa, todo es posible. Si tienen alguna propiedad en Vedado, cerca, Playa Centro Habana, que también quieran adquirir y quieran vender. todas las dudas que tengan ahí, Exactamente. pueden preguntarle al compañero, que él muy dispuesto lo hará. Y nada, espero que este recorrido y este contenido les haya sido de su interés, les haya gustado. Verdaderamente, como le estaba comentando en algún momento a Pedro, era un contenido que hace rato tenía ganas de hacer, pero no encontraba la manera, precisamente por esos factores de que no todo el mundo le gusta que estén grabando su casa, pues no saben qué van a hacer con eso. Ustedes saben cómo son esos temas, y en este canal lo hemos presenciado muchísimo. Era un poco tedioso hasta que conocí a Pedro y pudimos llevar a cabo este cometido, y espero que haya cumplido el objetivo del día de hoy. No obstante, cualquier otra duda que no hayamos dejado claro en este video, comenten ahí abajo, que la caja de comentarios está explícitamente para eso. Y quién sabe si nos podamos nutrir de todas esas dudas y hacer una segunda parte. ¿Qué crees al respecto? Yo creo que sí, eso siempre se lo estaba diciendo. Si quieres hacer una segunda parte, perfecto, pero sobre todo tienen que comentar para saber qué dudas tienen respecto a lo que vimos Nosotros hoy. hicimos algo bastante general. Exacto. Así Pero que bueno, nada, espero que les haya gustado el video. Como siempre, dejen su apoyo, dejen su like, compartan este video con un amigo, que sé que va a resultar súper interesante todo lo que pudimos ver en el video de hoy. Y no damos más muela. Nos vemos mañana con más contenido. Gracias como siempre por verlo hasta el final. Los quiero un montón. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.